Hay una promesa mayor que mis fracasos. Hay un susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Milagros hay en proceso. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. En cada etapa no cambia tu palabra. En cada momento tú obras por mi bien. Cristo Jesús, no fallarás. Tu reino es para siempre. Tu reino es para siempre. Con tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Lo has dicho y yo sé que así será.
Hay un fuego de prueba ardiendo en mi interior. Ya no sé qué quedará de todo lo que fui, pero entre las cenizas yo encuentro tesoro. Haces diamantes, diamantes, haces diamantes del polvo, Dios. Me estás puliendo en tu tiempo, me haces diamantes de lo que soy. Hoy me rindo ante el poder de tu gran amor, hasta que la belleza se descubre en mi interior. Dios, tu plan es más grande de lo que esperaba. Haces diamantes, diamantes, haces diamantes del polvo, Dios. Me estás puliendo en tu tiempo, haces diamantes de lo que soy. En tu gozo, Señor, mi fuerza está. Cuando está la presión, haces diamantes. En tu gozo, Señor, mi fuerza está. Cuando está la presión, haces diamantes. En tu gozo, Señor, mi fuerza está. Cuando está la presión, haces diamantes. En tu gozo, Señor, mi fuerza está. Cuando está la presión, tú haces diamantes, diamantes, haces diamantes del polvo, Dios. Me estás puliendo en tu tiempo, haces diamantes de lo que soy. Haces diamantes del polvo, Dios. Yo voy a brillar para ti, Dios. Yo voy a brillar para ti, Dios. Yo voy a brillar, Señor. Haces diamantes del polvo, Dios. Haces diamantes de lo que soy. Haces diamantes del polvo, Dios. Haces diamantes de lo que soy. Les damos la bienvenida a nuestra reunión, especialmente a todos los amigos de aquí de Colima, quienes anhelamos ya estar juntos, esperando que pronto Dios nos guíe para poder congregarnos. Por lo pronto aprovechamos la oportunidad que nos da la tecnología para compartir la palabra de Dios en este extraordinario tema que hemos abordado, que es la relación de un creyente que ha recibido de Dios vida con Él a través de su palabra. Y todas las enseñanzas que Dios dejó para nosotros en esta preciosa obra destinada a completar, a guiar y a cumplir todo el propósito que Dios tiene para el hombre. Un propósito de bendición, un propósito de aliento, de edificación, también de corrección y de aprendizaje, para que la vida nosotros la podamos vivir de tal manera que podamos servir a Dios y vivir victoriosos. Así que, pues sin más, vamos a continuar con nuestro propósito de estudiar el Salmo 119. El tema de hoy es un tema especial, como muchos de los temas que hemos visto, tema sensible que implica la vida de un creyente y su experiencia con Dios y su experiencia consigo mismo y también su experiencia con el fracaso. Así que pues yo les pido que me acompañen en una oración
a Dios para pedirle la guía de su Espíritu y la gracia para poder aprender y recibir la enseñanza que Él dejó en su palabra para nosotros, de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene. Acompáñenme a orar. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de compartir estos momentos. Gracias por tu palabra y por la riqueza que has dejado en ella para hacernos crecer, para hacernos conocerte, para hacernos experimentar la vida de Cristo que tú conseguiste para nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra y por este momento que tenemos para compartirla. Y te pedimos que pues nuestros corazones estén atentos y dispuestos a aprender de ti todas las cosas que nos dejaste en la Escritura. Gracias y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues como es mi costumbre, y siempre trato de comenzar un nuevo tema, incluyendo los antecedentes de los temas cercanos que han traído luz a la enseñanza que estamos aprendiendo. El tema de hoy es el día de la angustia, un tema importante porque ese día tarde o temprano llega. Y bueno, antes de tocar en sí el tema, me gustaría recordar la enseñanza que vimos en aquella letra TET, recordando que el Salmo 119 está indexado con las distintas letras del alfabeto hebreo en párrafos, son 22 párrafos, de 8 versículos cada uno, y hemos estudiado algunos, especialmente el que refiero TED, nos habló acerca de esta experiencia que el creyente tiene que vivir, en la que él es librado del orgullo a través de circunstancias que lo humillan y le hacen reconocer su necesidad de Dios y de volver al camino. Y también le hacen aprender una lección importante, una sabiduría que la vida requiere para poder vivirla con éxito y alcanzar los propósitos. No es simplemente tener fortaleza, tener oportunidades, hay que saber vivir. Y parte de esa sabiduría para enfrentar la vida implica la humildad o esta actitud de dependencia de Dios y de confianza en Él antes que nosotros mismos. A veces esa experiencia la adquirimos y esa lección la tenemos que recibir en medio de un tiempo difícil de quebranto porque pues comenzamos a confiar en nosotros mismos y finalmente terminamos en una derrota, en un engaño, en una trampa, como vimos en ese momento. Me desvié de tu camino, dice el autor de este salmo, y estaba descarriado, andaba por otro camino. Y tú en tu fidelidad de padre permitiste que las circunstancias me permitieran ver el error. Y tuve que sufrir las consecuencias y aprender de esta lección y volví al camino. Lo mismo aprendimos, o algo muy parecido, en la lección en la letra Yod. Pensábamos que el proyecto de Dios es llevarnos a una madurez, a una relación con Él, que a Él le permita cumplir en nosotros su propósito, lo cual implica una parte nuestra, que es básicamente permitirlo. Y esa experiencia de permitirle a Dios hacer uso de nuestra vida como lo propusimos el día que nos entregamos a Él como Señor, eso es lo que significa que Jesús es tu Señor, que Él es el que va a mandar. Pero Él respeta nuestra libertad y no se impone a nosotros sin nuestro consentimiento. Y a veces Él permite estas circunstancias de las que hablamos, donde somos humillados y quebrantados en medio de una batalla, para que nosotros voluntariamente vengamos a Él y voluntariamente le pidamos que tome el control y que nos lleve a donde nosotros necesitamos estar, un lugar de victoria. Vimos esta expresión de Dios como un Padre que no permite que nosotros nos desviemos o no permite que el mal nos alcance, quien está siempre pendiente de nosotros para evitar las consecuencias funestas y finales del mal. Y aunque estamos en libertad, Él permite que nosotros cosechemos aquellas cosas
que no son adecuadas, no son correctas, en las que tenemos que sufrir, tenemos que cometer errores y demás, para reconocer la necesidad que tenemos que depender de Él. Y esto le da introducción al tema de esta mañana, que es con la letra Kaf titulado, que habla de algo que es también importante, está relacionado, todo este tema es un tema sensible a la vida cristiana y es un tema importante que debemos aprender. Es decir, Dios conoce nuestra condición humana y su realidad, nuestras debilidades y nuestras limitaciones, y todo esto que somos está siempre delante de Dios. Nosotros podemos ignorar eso o querer o pretender cubrir lo que nadie se dé cuenta o que nadie sepa la realidad, pero Dios la sabe y en su fidelidad Él trata con nosotros para que esa realidad que no es como debiera ser, eso oculto de nuestro corazón, ese mal que hay en mí, esa ley del pecado que me lleva cautivo a la ley de mis miembros y me esclaviza a lo que está mal, esa realidad humana que todos conocemos pero nadie quiere ventilar, esa realidad del fracaso que nosotros como humanidad tenemos ante la maldad, que nos hicimos esclavos de ella, eso que todo el mundo quiere presentar como normal, que de ninguna manera es normal. Dios lo conoce y en su sabiduría y fidelidad trabaja en el corazón de sus hijos para poder llevarnos a una experiencia de victoria. Nosotros que predicamos la palabra de Dios, queremos esforzarnos siempre para presentar la vida cristiana en positivo, en una visión de victoria, como debe ser y como es de hecho, en una realidad del proyecto de Dios hecho práctico en nosotros, una vida de comunión con Dios en la que Él, gobernando nuestra vida y nosotros obedeciéndole, nosotros somos vencedores en las luchas, en las tentaciones, en los distintos momentos donde tenemos que enfrentar al enemigo de nuestras almas. ¿Qué es el pecado? Disfrazado de lo que sea, es una voluntad contraria a Dios, es un deseo contrario a Dios, que ahí está, subyace en la conciencia, en la voluntad y en la vida de todos los creyentes, porque todos los creyentes venimos de un mundo sin Dios y de una naturaleza corrompida. Hemos recibido una nueva naturaleza. Dios nos ha dado a Cristo, Señor, para poder cumplir una promesa que Él hizo al hombre a través del pacto, del nuevo pacto. Una promesa que está vigente y que alienta nuestros corazones y debemos comprender. La promesa es que Él dijo que cambiaría el corazón de piedra para convertirlo en un corazón vivo, que lo agradara. Y la promesa es que Él mismo lo haría dentro de nosotros, su espíritu en nosotros, haría que nosotros guardáramos su palabra, sus mandamientos y viviéramos de acuerdo a su voluntad. Esa imposibilidad natural que todos tenemos por ser criaturas caídas, Dios prometió transformarla en una preciosa y gloriosa realidad a través de la obra de su Espíritu en nuestros corazones. Y esto es algo que los creyentes comenzamos a experimentar en la medida que vamos caminando con Él. Sin embargo, hay un día en el que nosotros tenemos la experiencia descrita en este párrafo que vamos a estudiar o vamos a leer esta mañana. Lo voy a leer en el Salmo 119, del 81 al 88, dice lo siguiente: Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Una expresión
que entremezcla una esperanza de que las cosas cambien y una realidad en la que se está viviendo. Comienza diciendo: desfallece mi alma de ansiedad. Desfallecer es desfallecer. Quedar postrado, inconsciente, imposibilitado, fracasado, derrotado. Y se le pueden incluir muchos calificativos similares. Estoy sin fuerzas, ya no puedo. Dice el salmista: estoy como odre al humo. Es decir, ya no aguanto. He llegado a mi límite, ya no puedo más. Es una expresión dramática que hace o que revela el estado en el que se encuentra la mente y el alma de esta persona. Podría calificarse como un estado depresivo, podría calificarse como un estado de tristeza extremo, de debilidad extrema, pero es una experiencia real. Muchas veces nos hemos encontrado, bueno, creo que debo hablar a título personal, me he encontrado así, en una crisis, y es importante comprender y reconocer que las crisis siempre llegan por el pecado. A veces el tuyo, a veces el de alguien más. Pero la muerte y la enfermedad y el dolor es causada por el pecado. Así que tenemos que reconocer estas verdades. Este creyente está enfrentando un conflicto emocional, moral y espiritual. Está desfalleciendo. No es simplemente una retórica o un lenguaje figurado. Está derramando su alma delante de Dios en una expresión de súplica por una ayuda que él necesita, porque ya no la hace, se hunde. Hay otras expresiones donde semejante a esto dice: estoy como en tierra movediza y siento que me traga la tierra. Expresiones dramáticas, realidades que se viven en la mente y en el alma. El ser humano puede experimentar una angustia muy intensa, un temor muy grande, un dolor y un sufrimiento más allá de lo que se siente o se puede expresar, pero que se vive. Y esa realidad es una realidad en general del ser humano, pero también el creyente puede pasar un momento así. Aquí el creyente está delante de Dios enfrentando esta realidad. Quizás esa sea la gran diferencia que hay entre una persona que ha conocido a Cristo y que tiene vida espiritual y una persona que no la tiene o no la quiere. Que el incrédulo enfrenta las crisis de su alma solo, con sus recursos, con su orgullo, con su metodología, con a lo mejor un gurú que lo acompaña, un psicólogo, un psiquiatra o como sea. Pero el creyente tiene algo muchísimo más útil y eficaz y certero. Normalmente el conflicto sucede en la conciencia y en la mente. Son verdades a través de las cuales la culpa, el desaliento, el sentido de fracaso, la misma enfermedad o la imposibilidad de lograr los anhelos del corazón nos lleva a esta expresión, a esta experiencia de necesito que me ayudes. Es un grito desesperado desde lo más profundo, pero no dado en vano, ni al aire, ni al azar, es puesto en los oídos del que oye, ante los ojos del que ve y ante el corazón y la mente del que entiende qué está pasando. Así que este hombre que está en crisis, una crisis moral y espiritual, incluso puede ser física, está desesperado y ya no aguanta. Sin embargo, él tiene algo muy importante. Tenemos una inspiración en la Biblia respecto a esta experiencia en la vida de Job. Como algunos de ustedes habrán leído, la vida de Job es un libro del Antiguo Testamento que narra la experiencia de un creyente que pasó pruebas insuperables para nosotros. De estar en un lugar, en un pedestal de éxito y de prosperidad y de bienestar, siendo uno de los hombres más prósperos de su tiempo, de repente de la noche a la mañana se vio en un basurero, tirado y abandonado, enfermo y sin nada. Y en la crisis que esto trajo a su mente y a su alma, porque era un creyente que era fiel a Dios. Así que la crisis fue tremenda porque, ¿por qué me pasa esto si yo
fui fiel a Dios. Es distinta esa experiencia de la experiencia de un creyente que sabe que le pasa lo que le pasa porque ha pecado contra Dios. Ahí ya no hay duda, ya no hay que cubrirse de una inocencia o de una justicia propia. Lo único que queda es apelar a la misericordia de Dios. Sin embargo, Job también necesitaba eso, pero él tenía una estructura religiosa, moralista, que le hacía confiar en última instancia en sí mismo y en lo que había hecho y en lo que había logrado. Y entonces esa confusión lo llevó a un verdadero conflicto para explicarse a sí mismo lo que pasaba y para poder dilucidar si la confianza que él tenía en Dios era correcta, si lo que él había creído era correcto, y no sabía por qué le estaba pasando lo que le pasaba. Sus amigos que vinieron con él a ayudarlo, a acompañarlo en la crisis, le juzgaron y le dijeron: tú estás recibiendo lo que mereces, no deberías quejarte. Y así ellos le expresaron que Dios en última instancia es justo y lo que Él hace como soberano, Él es el único que tiene derecho a juzgar. Sin embargo, Job tenía algo mucho mayor que su experiencia, su necesidad y su crisis y el éxito que ya pasó, la prosperidad que había pasado. En este momento que estoy refiriendo, está, como literalmente como he dicho, en un basurero, lleno de sarna y con su esposa diciéndole: maldice a Dios y muérete. Expresiones que hieren profundamente. Sin embargo, él mantuvo su confianza en la palabra de Dios, aunque no entendía ni podía explicarse lo que le estaba sucediendo, porque lo tenía que sufrir y parecía que era eterna la experiencia, que nunca iba a acabar, que el ardor y el dolor eran eternos. Y sin embargo, allá en el lugar recóndito de su alma estaba la palabra de Dios que le aseguraba que Dios había prometido vida eterna a los que creen en Él, que le aseguraba un Salvador, que le aseguraba un Redentor, alguien que lo iba a rescatar de la esclavitud al pecado y de la condenación que éste produce. Así que después de este tiempo de crisis que pasó, expresó las siguientes palabras: yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual yo veré por mí mismo y no otro, aunque hoy mi corazón desfallece delante de mí. Así comenzó este salmo: desfallece mi alma de ansiedad, estoy como odre al humo, ya no aguanto. Esa es la expresión. Job también pudo decir palabras así, pero para poder enfrentar esta crisis, él tenía algo más que simplemente su razonamiento, sus emociones, el criterio de sus amigos y la filosofía en boga de sus días. Él tenía la palabra de Dios que le aseguraba que su Redentor vivía, que aquel que iba a pagar sus pecados y rescatarlo de la muerte estaba vivo, que él podía abandonarse a esta promesa. Y aunque está en esta crisis tremenda y no está viendo todavía la realización de todas sus expectativas a través de este Redentor, está confiando en lo que Dios reveló de sí mismo. Después de disertar con sus amigos, consigo mismo: ¿por qué me pasa esto? Qué terrible, cómo explicar qué injusta es la vida, y todas las cosas que se pueden decir ante la crisis, ante la adversidad, él se levanta para mirar la palabra de Dios y poner toda su confianza en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y dice: y aunque yo muera, de todas maneras voy a resucitar. Aunque se deshaga esta mi piel, yo volveré a ver a Dios, y lo veré yo y no otro, aunque hoy desfallezco. Y esta es la expresión que está en esta lección para nosotros. ¿Podemos pasar crisis? Sí. ¿Tendremos que enfrentar este quebranto del corazón, esta necesidad, esta no desesperación, dice que estamos angustiados en todo, pero no desesperados, derribados, pero no destruidos, porque Jesús está con nosotros. En medio de las crisis de la vida, Dios está con el creyente. Y la palabra de Dios, hecha realidad a la conciencia y al corazón del que la cree, se convierte en un sustento, un soporte para enfrentar la circunstancia que estamos pasando, esta crisis en la que eventualmente
tenemos que despertar. ¿Por qué pasan las crisis? Los momentos de desfallecer en el alma. Bueno, en efecto pueden ser consecuencia, como en el caso de este autor. Resulta que lo perseguían injustamente. Podemos pensar que era David, quien en un momento de su historia, en la vida de él, su suegro por celos lo persiguió injustamente, como si él fuera su enemigo, cuando no había persona más fiel al rey Saúl que David. Y en esa experiencia él experimentó crisis tremendas, porque buscaban su vida. No era un juego, lo iban a matar. Y él andaba huyendo por los montes y por las cuevas. Y la relación que él tenía con Dios le sostuvo en esa crisis que él pasó, para no permitir en primer lugar el desaliento y el quebranto de la esperanza y de la confianza en la palabra de Dios, sino abandonar en las manos de Dios, en la misericordia de Dios, el anhelo y la necesidad que yo tengo de justicia, de bienestar, de salud, de victoria sobre cualquier aspecto en la vida cristiana. Como sea, tú tendrás que luchar alguna batalla. A lo mejor algún día tú también estás como odre al humo. Los odres eran pieles de animales vacunos o de cabras que se cortaban y se cosían a manera de bolsa, en donde se ponían, eran como recipientes para líquidos, y entonces esos líquidos podían contener agua, vino, otras bebidas. Y cuando ya estaba el odre puesto cerca de un brasero o donde había mucha temperatura, se comenzaba a resquebrajar y estaba a punto de sacar lo que es su contenido, a punto de romperse. Entonces la idea que transmite "estoy como odre al humo" es: ya no aguanto, necesito que me respondas. Espero en tu palabra, pero ¿hasta cuándo padeceré esto? Bueno, eso también es algo que eventualmente tenemos que pasar. Algunas veces recuerdo que en momentos de prueba, que yo creo que no he tenido tantos momentos de prueba o de crisis, uno que otro he tenido. Le agradezco a Dios su fidelidad y misericordia conmigo, pero en algún momento yo estaba esperando una respuesta para tener trabajo, porque no tenía trabajo. Y pasaban los días, las semanas, los meses, y yo ponía currículums y iba a entrevistas y hacía las cosas que se supone que tienen que hacerse para tener trabajo, y no tenía nada. Y pues claro que tú veías las arcas disminuir y los gastos subir o no poder cubrirlos, etcétera. Y entonces recuerdo que muchas veces le dije: Dios, ¿hasta cuándo? Respóndeme. Dame un trabajo. Esto es, a lo mejor cualquiera puede decir: oye, eso yo lo he vivido muchas veces. Bueno, sí, puede ser que sí lo hayas vivido. Pero hay momentos donde para ti lo que estás pasando es como un mar en el que te estás ahogando. Aunque cualquier otro que te ve puede ver que es un vaso de agua. Tú estás necesitando una respuesta y estás así, como odre al humo. Ya no puedes esperar más. Necesitas que Dios te responda. Es cierto que es una necesidad que Dios suple cuando se trata de cosas así como el trabajo, circunstancias de nuestra vida donde requerimos una respuesta. Pero es mucho más serio e importante cuando de lo que estamos hablando es de tu vida moral y espiritual, en donde tú necesitas una victoria en algún aspecto de tu vida y necesitas ponerte delante de Dios como se puso Jacob y decirle: ya no quiero ser yo. Estoy harto de Jacob, ya no quiero vivir mal, ya no quiero ser esclavo del pecado, ya no quiero tener que experimentar las consecuencias fatales del engaño, de la mentira. Cámbiame, Dios. Un grito desesperado. Bueno, Dios, permite que tú descubras lo profundo de tu necesidad moral y espiritual, a veces en crisis, en donde Dios te revela la realidad de tu necesidad espiritual y moral. Y necesitas clamar a Dios por una respuesta. En esta experiencia de súplica, de quebranto, de necesidad.
en donde lo único que tienes, a lo único que te puedes amparar es a su misericordia, a la palabra que Él te dio, a la promesa que Él hizo, en la cual te ha hecho confiar. Este es Dios, un Padre fiel, como hemos visto, que se encarga de sanar el alma de sus hijos. Y las pruebas son muy útiles para eso. También son útiles para desarrollar nuestro carácter, nuestra fe, nuestra confianza. Pero, como quiera que sea, hay que pasar por ellas. El resumen de esta experiencia es: estoy en esta crisis, me está yendo así, necesito salir de esta prueba, ya no aguanto y lo único que tengo es tu promesa y tu palabra. Me aferro a ella y me abandono a ella, dejándote a ti el resto, que tú me saques adelante. Y yo te pido que hagas por mí, dice, avívame como lo has prometido. No solamente quiero salir del paso, no solamente quiero tener mis gastos cubiertos, mi trabajo resuelto, quiero algo muchísimo mayor que eso. Quiero lo que tú quieres para mí. Quiero un corazón limpio, quiero una voluntad entregada, quiero un corazón obediente, quiero un servicio que te glorifique. Ya no quiero confiar en mí mismo, quiero depender de ti, quiero que sanes mi alma, quiero que hagas tu voluntad en mí. ¿Y cuántas expresiones se deben derramar delante de Dios, delante de su trono, para que la vida de Cristo realmente esté en nosotros y no sea una falacia o una fantasía, sino una preciosa realidad, que por cierto es un milagro, que Dios pueda transformar un corazón como el tuyo y como el mío, como el mío y como el tuyo, en un corazón como el de Cristo. Pero esa es la promesa. No tenemos una promesa más grande que la que Dios ha hecho, de compromiso que Él hizo, proyecto que Él tiene, propósito que Él ha puesto a nuestro alcance, de hacernos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No obstante, que somos quienes somos. Eso es lo que tengo. Lo único que tengo es lo que Dios prometió. Y mi debilidad, mi necesidad. Puede ser que a veces crea yo que tengo algo más, pero será pretensión y será presunción. No creo que sea real. Pero tengo la palabra de Dios. Tengo su promesa. Tengo una profunda necesidad de verla cumplida en mí. Quiero ser el que Él quiere que yo sea. Quiere y quiero que tú también seas el que Dios quiere que tú seas. Abandonar el pecado implica un profundo arrepentimiento. Entre más profundo y raíces tomó el pecado en tu vida, más requiere una voluntad dispuesta a Dios. No es un juego. Algunas cosas son fáciles de dejar, otras no tan fáciles. Pero todas son posibles si dejamos a Cristo actuar en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que sucede una vez que tú haces la voluntad de Dios de enfrentar tu necesidad con su palabra, de abandonar la indiferencia, el descuido, el menosprecio a tu relación con Él y buscarlo con todo tu corazón? Sucede lo que ha sucedido durante toda la historia. Comienzas a experimentar la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios por tu vida. Comienzas a ver respuestas a tus peticiones. En primer lugar, una inocencia que no es tuya, es de Jesús, que Él compró con su sangre en la cruz y que ha puesto a tu alcance sobre la base de un perdón que Dios nos otorga. Un perdón que hace que Dios olvide nuestra condición y nos vea como ve a Jesús. Un perdón que hace que se relacione con nosotros y lleve a cabo el proyecto de sanar, de restaurar, de purificar, de limpiar nuestra vida. Y todo eso lo hace a través de su palabra. En la medida que tú vas leyendo y tomando las promesas de Dios como reales, como tuyas, en la medida que tú vas obedeciendo lo que vas entendiendo y aprendiendo de Él, tú vas experimentando la victoria de Cristo.
su vida en ti comienza a florecer con el gozo, la paz, el temor de Dios, que es esa sabiduría que te permite ver el pecado como es, como un veneno mortal que no puedes tomarte, como un arma mortal que te tienes que cuidar de ella, no como el diablo lo presenta delante de nosotros, como un tierno gatito al que tú puedes acariciar sin que te pase nada. De ninguna manera es eso. El pecado es tu peor enemigo. A veces tienes que aprender esta lección una vez que has fracasado y te has visto esclavizado al pecado. A veces puedes aprenderlo simplemente por escuchar a Dios y creerle y recibir la edificación que los sabios reciben. Recibir el consejo, creerlo, aceptarlo, seguirlo, obedecerlo, para evitarte el dolor y el sufrimiento que trae el no hacerlo y el recibir las consecuencias funestas del error y del fracaso. Pero como quiera que sea, la lección es esta. Si estás ahí, si te has podido reconocer fracasado, de alguna manera no has tenido victoria sobre el pecado. Es algo muy privado. De hecho, nadie se va a meter, es entre tú y Dios. Pero tú ya no quieres eso. Tú necesitas que Dios te libere. Entonces, ven delante de Dios y confiésale tu pecado. Dile, Dios, perdóname, esto está mal, líbrame, rescátame, ya no puedo. Hay muchos que creen que porque no tienen las consecuencias en este momento del pecado pueden seguir pecando sin problema. Quiero que sepas que ese es un engaño y es una mentira. El pecado te va a cobrar los réditos. Así que si tú eres de los sabios que solamente tienen la exhortación y todavía no tienen la herida que el pecado produce, no seas necio y aprende por el camino de los sabios. Recibe el consejo. Camina al lado de Cristo. Permítele el control de tu vida para que el pecado no tenga ocasión contra ti. Deja que la palabra de Dios llene tu mente y fortalezca tu carácter. Deja que Él haga una realidad lo que prometió. Y si eres de los otros que tienen que aprender con el dolor que trae el pecado, si es así, de todas maneras tienes que hacer lo mismo. Venir a Dios y pedirle a Él perdón y pedirle que te sane. Con una cláusula de peligro, porque el corazón se puede endurecer ante el dolor que el pecado produce y la necedad puede señorear y tú puedes terminar donde no debes terminar, lejos de la voluntad de Dios solamente porque toleraste el pecado. Permítele a Dios cumplir su palabra en ti. La palabra de Dios promete sanar al pecador, liberar al esclavo, hacer hijo al que no era hijo, hacer victorioso al que no tenía fuerzas para enfrentar la batalla. Así que, tal cual enseña la palabra, y como hemos estado aprendiendo durante nuestras lecciones anteriores, la vida cristiana es un proceso de maduración, en el cual los niños se convierten en jóvenes, y los jóvenes están destinados a ser mayores o adultos o ancianos, según el momento. Y en esta experiencia vamos creciendo en una relación con Dios en donde el pecado toma su lugar, el lugar que le corresponde. El lugar del pecado en la vida del creyente y de la voluntad pecaminosa es la cruz del Calvario. Ahí quedó crucificado el antiguo hombre. Pero eso hay que llevarlo, hay que entregarlo, hay que dejarlo, hay que permitirle a Dios que lo haga realidad. Y esta es la batalla que experimentamos los que queremos crecer. Dice claramente la Escritura que los jóvenes experimentan una batalla y la libran con la palabra de Dios, y con la palabra de Dios vencen. No es con una promesa de ya no lo voy a hacer, ya me voy a portar bien. No es con una promesa de voy a disciplinarme haciendo esto y aquello. La única manera es creyéndole a Dios y asumiendo lo que Él promete. Y una vez que Él
ha perdonado tu pecado y ha restaurado tu relación con Él, escuchar el consejo de la sabiduría que te dice, no vuelvas por ese camino. Has sido sanado. Ve y no peques más. Así que la angustia, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte vienen por el pecado. No te engañes, enfréntalo, porque el plan de Dios es una vida de paz y de gozo. Es cierto que puedes ser heredero de una mala herencia. Tus padres o tus abuelos o los que están en tu línea genealógica no se portaron bien y de alguna manera tienes una consecuencia, como le pasa a toda la humanidad. Eso es cierto. Pero también es cierto que Cristo restaura, que Cristo sana, que Cristo reina en el corazón de aquel que lo permite. Así que si tú eres, como yo, uno de esos que tienen que enfrentar momentos de crisis, porque obviamente estoy hablando de mí al hablar de estas cosas. También sé que hablo de ti, pero siempre que predico tengo que verme en el primer plano. Muchas veces he tenido que orar en los términos de este salmo. Ya no puedo, Dios, ayúdame. Desfallece mi alma de ansiedad, estoy ansioso, no puedo con esta carga, etcétera, etcétera, etcétera. Y es increíble y maravilloso que Dios venga y responda. Solamente te quiero decir algo para esa expresión del diablo que te dice, ay, tantas veces que lo has hecho, ya nadie te cree. Si Jesús dijo que alguien que te ofenda 70 veces 7, tú lo debes perdonar, es porque Él está dispuesto a hacer lo mismo contigo. Pero el perdón no es suficiente, se necesita la limpieza. Y Dios perdona el pecado y limpia la conciencia y la voluntad de lo que está mal. Y bueno, para terminar, me acuerdo la experiencia de un amigo que decía que cuando él estaba en la primaria, como jóvenes y como niños, un día andaban de traviesos y estaban jugando y con una pelota rompieron en la escuela un cristal. ¿Ok? Y entonces los llevaron a la dirección y él hizo su drama y explicó lo que había pasado. Y entonces la persona responsable, la persona con autoridad, creo que era una directora, le dijo, ok, te perdono, ya no lo vuelvas a hacer. Entonces dice que él salió y dijo, bueno, qué tonto sería que ahorita llegara y agarrara una pelota y otra vez rompiera un vidrio. Ahora sí no me salvo. Entonces hay una especie de warning o una alarma. Por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos a seguir haciendo lo malo. Es decir, no es malo que de repente te den unas nalgadas que te duela para que sepas que sí trae dolor el pecado. No es malo que te corrijan, porque naturalmente si no tienes esa experiencia, si no sabes que el mal trae mal, puedes seguir que lo sigas haciendo. Pero primero Dios, antes de que sea necesario cualquier cosa, habla contigo y te dice, mira, no peques más, has sido perdonado, has sido sanado. ¿Y cómo se puede no pecar más? Siendo que somos pecadores. No sé de cuál eres tú, y si ya te engañaste a ti mismo pues, como si fueras de otra constitución. Pero hablando del hombre que vive en ese cuerpo, del hombre sin Dios, creo que eres pecador. ¿Cómo se puede vencer al mal? Dios nos da palabras sencillas y claras. Vence con el bien el mal. Tengo un arma, el bien. ¿Cuál es el bien que yo tengo? Pues la vida de Cristo en mí. Dice que andemos en el Espíritu para tener victoria sobre los deseos de la carne, que son contrarios a Dios, contrarios a nuestra felicidad y que están llenos de engaño. Nos prometen bien que nunca nos dan. Nos dan una corrupción real que nos daña. ¿Cómo le vas a hacer?
tenemos que decirle al Señor, lléname de tu Espíritu. En primer lugar, Él lo ordenó. Es un mandamiento para la iglesia vivir lleno del Espíritu Santo. Pero no es un protocolo que cumples, es una entrega que haces del control de tu vida a Dios para que Él tenga control. Y no es una emoción la que tú recibes la respuesta a través de concretas expresiones de su voluntad en ti. Entonces, la parte que te toca a ti después de que has pedido al Espíritu Santo que te llene, es cuando sepas la voluntad de Dios, obedécela. La presencia del Espíritu Santo va a hacer posible eso. Vas a vencer con el bien el mal. Vas a permitirle a Dios reinar en tu corazón. Vas a experimentar que eres una persona nacida de nuevo. Que no solamente tienes la realidad de una naturaleza pecadora, pero tienes la realidad de Cristo en ti y tienes su victoria. Y esto es muy importante. La vida cristiana llega a la madurez por la experiencia de la victoria de Cristo en nosotros sobre lo que está mal. Dice que los que han alcanzado madurez lo han hecho porque tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Eso está en el libro de Hebreos. Es decir, los maduros aprendieron a reconocer el mal como mal y están lo más lejos posible de él y lo más cerca de Cristo, porque claramente dice que los ancianos o los que han madurado están conscientes del que es desde el principio de los siglos. La experiencia de una persona madura es la conciencia constante de la presencia de Cristo en su vida. Están conscientes de Él, de su vida en ellos. Así que para concluir, esperando que esto sea útil en tu vida, confiesa tu pecado. No pienses que Dios no lo ve o que te puedes esconder, porque eso te va a traer mucho dolor. Acepta el perdón. Eso humilla, sí, pero restaura. Pídele a Dios que te permita caminar con Él. Pídele a Dios que te llene de su Espíritu. Pídele a Dios que te permita ser consciente de Él, que tú estés constantemente consciente de Él, de su presencia en ti, de su santidad, de su voluntad buena, que su palabra te guíe, que tengas los versículos necesarios, adecuados, que como prometió el Espíritu Santo te recordaría cada cosa que tú necesitas saber. Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas que Él les había enseñado. Les dijo, es natural y es entendible que su memoria no sea tan poderosa para siempre ser consciente de todo, pero el Espíritu Santo traerá la palabra de Dios que ustedes necesitan para enfrentar sus retos, sus vidas, sus tentaciones, sus pruebas y el proyecto que Dios tiene para ustedes. Así que apégate a la palabra de Dios, deja que te llene tu mente. Pídele a Dios disciplina si no la tienes. Pídele a Dios que te permita verla como algo vital, que tú puedas guardar la palabra de Dios como algo prioritario para ti, que esté en el top de tus prioridades. Escuchar a Dios. A veces parece que no entendemos algo, a veces parece muy tedioso porque no estamos entendiendo o aprendiendo o obteniendo algo que nos gustaría tener. Pero esos tiempos donde parece que no pasa nada, es cuando Dios está haciendo un trabajo profundo. Después viene a la conciencia lo que Dios quiere enseñarte. Así que bueno, gracias a Dios por esta lección, la letra Kaf, que yo he titulado El día de la angustia, ese día de quebranto que los creyentes pasamos. Y bueno, para terminar, para ti, yo sé que cualquier persona tiene momentos difíciles, momentos de quebranto, por razones varias. Nos sobran razones. A veces simplemente porque no somos parte de un grupo social que nos gustaría ser, o porque no somos tan güeros o tan morenitos, o tan ricos o tan pobres, o tan gorditos o tan flaquitos, o porque no estamos felices con nuestras vidas. Algo nos falta. Y la Biblia explica que lo que falta al ser humano es vida espiritual. El día que tú pecaste, te hiciste responsable del pecado y perdiste algo precioso, que es la inocencia. Y por lo mismo, se te inculpa de pecado.
y no puedes tener relación con Dios. Sin embargo, Dios te ama. Y por amor a ti, Él ha hecho, como expliqué en la lección, el trabajo, el proyecto de la redención, que en concreto significa que todo lo que tú debes a la justicia de Dios, por lo que no quieres ni pensar en el pecado, porque ¿cómo resuelves el asunto de la deuda? ¿Con qué pagas? Más si quieres seguir pecando. Entonces, esa realidad de la corrupción que hay en nosotros, Dios la arregló. Cristo pagó todos tus pecados, pero no solamente pagó tus pecados, venció a la muerte y te ofrece entrar en tu corazón para rescatarte de la esclavitud al pecado y hacerte participar y disfrutar de Dios, de la limpieza, de la pureza, de la verdad de Dios, pero no sin tu voluntad, tú tienes que quererlo. Así que la Biblia enseña que cualquier persona que quiere creer en Jesucristo y quiera arrepentirse del pecado y aceptar el perdón que Dios ofrece, lo recibirá. Yo te propongo, ¿por qué no le pides a Cristo que entre en tu corazón? ¿Por qué no le pides que te perdone tus pecados? Eso que tú sabes de ti mismo, Él lo sabe. Por eso fue a la cruz. Y si tú quieres, Él puede perdonarte, entrar en tu corazón y darte una vida nueva. Así que yo te propongo que oremos, tú ahí en tu casa, donde te encuentras, en silencio en tu corazón, pídele a Dios que te perdone, pídele a Dios que te salve, que cambie tu vida. Tienes que ser honesto, tienes que quererlo. No funciona si nada más cumples como requisito, sin quererlo. Pero cuando de todo corazón quieres, y me hallaréis, y me buscaréis y me hallaréis, dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso promete Dios, dejarse encontrar por ti, si tú honestamente lo buscas. Así que para terminar vamos a orar y tú pídele a Cristo que entre en tu corazón. Gracias, Dios, por este momento y por haber pensado en mí y no abandonarme a mi ignorancia y a esta experiencia que tengo donde tú no estás y solamente estoy yo con mi culpa. Muchos sueños y necesidades, pero nada más yo. Y quiero que cambie, porque tú has propuesto algo maravilloso, venir a mí para transformarme. Te agradezco que me hayas propuesto esto y te pido que me perdones, porque soy pecador y acepto que voluntariamente he ido contra ti, contra mi conciencia y contra otros. Perdona mis pecados, Dios, todo lo que yo recuerdo, todo lo que he hecho, todo lo que no recuerdo. Te pido que lo perdones porque, como tú lo has dicho, prometido, Cristo lo pagó en la cruz. Por eso perdóname. Y acepto este perdón, esta salvación. Y te pido que entres en mi corazón y tú seas desde hoy mi Señor y mi Salvador. Te agradezco que me escuchas y te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Es una maravilla la vida. Todo lo que sucede según la Biblia revela es maravilloso, inexplicable. Más de lo que podemos razonar y comprender. Está sucediendo segundo a segundo. Reacciones químicas por miles, por millones en el cuerpo, todo el tiempo en una armonía perfecta, solamente para que tú estés vivo y consciente. Y desde luego es más de lo que se puede explicar con palabras. Quiero que sepas que es todavía más maravilloso lo que ha pasado en tu corazón si tú has recibido a Cristo. Hace muchos años, 43, estuve delante de este mensaje. Y la propuesta fue igual a la que te hice esta mañana. Alguien me dijo que ¿por qué no recibía a Cristo? ¿Por qué no le pedía a Él perdón de mis pecados, siendo que yo era culpable de ellos? Y Él me ofrecía el perdón y una vida nueva. Y quiero decirte que yo seguí el consejo. Había una lucha, tenía una voluntad muy difícil, pero le pedí a Dios perdón y le pedí que entrara en mi corazón. Y la maravilla no ha cesado.
no solamente fui perdonado, también Cristo entró en mi corazón y dejé de estar solo y dejé de vivir solamente con mis fuerzas, con mi ignorancia, que yo pretendía era conocimiento. Y en una palabra, si tú recibiste a Cristo ya no estás solo, Él está en ti. Y estás invitado a ver maravillas, primero en ti mismo. Su paz es una maravilla indescriptible, que a pesar de los tiempos y de las sazones, de las circunstancias, de lo que pase, no se va. Es la paz del perdón, un perdón absoluto que Dios dio en la cruz del Calvario. Así que si tú recibiste a Cristo, lo normal es que comiences a ver maravillas en tu corazón. Dios te bendiga y bueno, terminamos nuestra reunión, el tiempo vuela y yo solamente me queda dar gracias por su atención, invitarlos la próxima cita que nos conectemos para continuar estudiando la palabra. Que Dios los bendiga. Me puedes escuchar, yo sé que cerca estás, no me dejas. Me inundas con tu amor, mi ancla y protección, en ti confiaré. Mis manos alzo al cielo, mi corazón te entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tú calmas tempestades, no dejas de asombrarme, en ti descansaré, tienes el control. En pruebas y en dolor puedo escuchar tu voz que me alienta. Tus pasos seguiré, mi vista en ti pondré. Te necesito, mis manos alzo al cielo, mi corazón te entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tú calmas tempestades, no dejas de asombrarme, en ti descansaré, tienes el control. Fijaré mi vista en ti, pues solo tú eres perfecto. Eres principio y final, nadie lo puede imaginar. Solo tú eres digno, Jesús. Fijaré mi vista en ti, pues solo tú eres perfecto. Eres principio y final, nadie lo puede imaginar. Solo tú eres digno, Jesús. Mis manos alzo al cielo, mi corazón te entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tú calmas tempestades, no dejas de asombrarme, en ti descansaré, tienes el control.
ti descansaré, tienes el control. Voy a esperar, Jesús, en tus promesas. Yo voy a estar feliz, aunque no entienda. En el camino voy soñando despierto el ser como eres tú, pero estoy muy lejos. No sé por qué tú te entregaste así. No sé, Jesús, por qué moriste por mí. Yo quiero serte fiel, dedicar mi tiempo, tus pasos seguiré. Sé tú mi centro, vale la pena esperar en ti. Saberte amar es lo que quiero sentir, y de tu plan no me quiero perder. Tus anhelos tener, vivir en entrega. Solo sé que quiero ser más, quiero darte más, ser lo que tú quieras. Con tu poder yo he vuelto a nacer, ya no hay que temer, te entrego mi ser. Ya no hay lugar, ni en la tierra ni el mar, donde yo quiera estar. Mi refugio es en tu voluntad. Tu voluntad. Y de tu plan no me quiero perder, tus anhelos tener, vivir en entrega. Solo sé que quiero ser más, quiero darte más, ser lo que tú quieras. Con tu poder yo he vuelto a nacer, ya no hay que temer, te entrego mi ser. Ya no hay lugar, ni en la tierra ni el mar, donde yo quiera estar. Mi refugio es en tu voluntad. Y de tu plan no me quiero perder, tus anhelos tener, vivir en entrega. Solo sé que quiero ser más, quiero darte más, ser lo que tú quieras. Con tu poder yo he vuelto a nacer, ya no hay que temer, te entrego mi ser. Ya no hay lugar, ni en la tierra ni el mar, donde yo quiera estar. Mi refugio es en tu voluntad.
firmes en tu voluntad.